Bueno, les traen su Biblia, ¿verdad? Hay un número que tengo más de un año que me ha estado persiguiendo y es el número 911. Y vas a decir, bueno, pues el 911 pues es el número de emergencia, es el número de auxilio, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando ya hay algo que es tan repetitivo, es porque hay un mensaje que Dios te quiere dar. Y me llamó la atención que en un mismo día el número me apareció. O sea, hagan de cuenta que, por ejemplo, cuando veo mi celular, son las 9:11. O voy atrás de un vehículo y las placas trae el 911. Y el 911 me estaba apareciendo por todos lados. Entonces, en un mismo día ya me había aparecido cuatro. ¿Tienes el número de emergencia y el número de auxilio? Sabía que Dios me quería decir algo. Entonces le pregunté, ¿qué me quieres decir? Ya me había aparecido bastante. No hallaba realmente qué. Hasta que escucho una voz que me dice, ve al Salmo 91:1. Y les voy a invitar que lo abran. Salmo 91:1. Ay, qué bonito tienen aquí. Muy bonito. Muy bien. ¿Quién lo tiene? Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. En este mismo versículo se puede encontrar muchas cosas. Una es porque el nombre de Dios aparece dos veces. La palabra Altísimo es una palabra hebrea. También el omnipotente es el Shaddai. Y la palabra habitar significa estar en el asiento o en el trono de reposo desde un lugar seguro. Okay. Pero hay algo que no había visto. Y es que dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra. Okay. Siempre que pensamos en una sombra, pensamos en algo oscuro, ¿no es así? Porque la sombra no produce claridad, la sombra produce oscuridad. Pero lo que te está diciendo aquí es que hay una sombra que es producida por la cercanía de Dios contigo. La cercanía de Dios contigo produce una sombra. Por lo tanto, hay veces en la vida donde no tenemos claridad de dónde estamos y pensamos que estamos en un momento de oscuridad. Pero esa oscuridad no es producida sino por la presencia de Dios, que es la cercanía de Él para contigo. No sé si me explico. Vuelvo a mencionarlo. Una sombra no produce claridad, una sombra produce oscuridad. Pero no toda sombra es negativa. La sombra de la que aquí habla no es más que la cercanía de Dios contigo. Si ahorita, por ejemplo, estoy dando una sombra aquí a mi lado derecho, y si alguien, por ejemplo, si viene mi esposa Ale y se coloca aquí, mi sombra, lo único que le está mandando de mensaje es, estoy cerca de ti. Entonces, si estás pasando por un momento aparentemente oscuro, ¿qué te preocupa si es la cercanía de Dios contigo? Porque has hecho de su morada tu habitación. ¿De acuerdo? Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que no vemos claridad en nuestra vida? A todos nos ha sucedido, pero no toda la oscuridad es mala. Si hay una sombra que habla la palabra en el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Esa es otra sombra que es producida por un ambiente de tinieblas, pero también hay un mensaje muy importante aquí.
no dice aunque ande en valle de muerte, dice aunque ande en valle de sombra. ¿Por qué? Porque la sombra de un perro, por más que ladre el perro, la sombra no te puede hacer daño. La sombra no te hace daño. ¿Me explico? Entonces, quiere decir que hay una protección en tu vida donde solamente la sombra del enemigo es lo que se puede acercar, lo máximo. ¿Cuándo? Cuando tú estás depositando tu confianza en Dios. Hay veces que nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, y nos exponemos, que es muy diferente. Entonces, el día de hoy les quiero hablar algo acerca de cómo nos habla Dios. Porque sí escuchamos que Dios le habla a ciertas personas, pero tenemos dudas realmente en cómo nos habla. ¿De acuerdo? Esto es algo que a mí me conflictuaba hace muchos años, porque yo pensaba que Dios hablaba de manera audible, como yo les estoy hablando hasta ahorita. Sin embargo, vean lo que dice aquí en Romanos, es 10:8, si me la pones, porfa. ¿Qué dice? No, perdón, es que se me va, como no la tengo anotada aquí. No dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice. 10:17, gracias. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a desmenuzar esta cita bíblica y lo voy a decir así. A veces yo he escuchado que esta cita la dicen así, la fe es por el oír la palabra de Dios, pero no es lo que está diciendo aquí. Aquí dice, y separa en dos partes, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son dos partes, ¿sí? Ahora, voy a hacer una pausa para explicárselos con mayor claridad, porque la mayoría de las veces pensamos que Dios nos habla a través de palabras, y entonces nosotros, si no entendemos el mensaje, sentimos que Dios no nos está hablando. ¿Me explico? Pero Dios, si bien habla porque Él es la palabra, y a esto voy, en Juan dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios. Ok, entonces encuentro algo muy interesante, la palabra es una persona. Si la palabra es una persona, y yo me expongo a esa persona, por consecuencia su efecto es voz. Entonces Dios no te habla por comprensión, Dios te habla por presencia. Si yo pienso que solamente lo que comprendo es lo que voy a obedecer de Dios, entonces voy a hacer de Dios un Dios humano. Porque nosotros solamente obedecemos a nivel humano lo que comprendemos. Entonces aquí hay un conflicto, porque entonces no estoy operando en la fe. Si solamente lo que yo logro razonar, lo que logro entender, pienso que es como Dios me está hablando, entonces estoy limitando a Dios y su palabra, que solamente aquello que comprenda es para decir, entonces sí es lo que Dios me está hablando. Dios no te habla por comprensión, Dios te habla comprendas o no comprendas, porque cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, fuimos diseñados para escuchar a Dios. Es parte de nuestro diseño. Desde un principio, el ser humano fue diseñado para escuchar. Ahora, ¿para escuchar de qué manera? Escuchar por presencia. Si la presencia de Dios, si Él es la palabra,
porque dice que la misma palabra vino y se hizo carne entre nosotros. Entonces, la misma persona que es la palabra, su efecto, porque es la palabra, es voz. No sé si me doy a entender. Dios no te habla por comprensión. Dios te habla por presencia. Y esto me lleva, el que habita el abrigo del Altísimo es el que mora, es el que se mantiene en un lugar seguro. Entonces, lo comprendo o no lo comprenda, Dios está hablando todo momento. ¿Cómo sé que Dios está hablando todo momento? Porque si Dios no hablara, no estaríamos respirando. Jesús lo dijo de esta manera: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Por qué estás respirando? Porque Dios está hablando. Porque Dios habla, nosotros vivimos, porque no solamente de pan vive el hombre, sino que vivimos por la palabra que sale de su boca. Si Dios hiciera silencio, o sea, si hay silencios de Dios, no, lo que los quiero llevar es que comprendan lo siguiente: la palabra es una persona. Entonces, lo que me interesa no es tanto el lenguaje en español, a mí me interesa la palabra, que es lo que me mantiene vivo. Y si la palabra es una persona, su presencia va a dar como efecto voz en mi vida. Porque Dios no habla por comprensión, Dios habla por presencia. Porque aún el silencio lleva un sonido, y el sonido tiene un mensaje. ¿No dice la Escritura: callen y verán que yo soy Dios? Callen en sus lechos, callen en sus camas. Ya déjame hablar diciéndote Dios. Deja de hablar tú, porque te conviene que me escuches a mí. Entonces, hay veces que no entiendo lo que está diciendo Dios, no lo tengo que comprender, pero ¿saben qué? Su presencia está ahí. Entonces, descubro algo muy interesante. La fe es por el oír, y el oír es la consecuencia de la exposición que yo tengo a una persona llamada palabra. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Por eso la fe no crece desde el esfuerzo. La fe crece desde la rendición que tengas ante la presencia. Okay. Repite conmigo: presencia. Si algo cuidó el rey David, si algo priorizó en su vida, fue la presencia de Dios. En ese tiempo lo estaba persiguiendo el rey Saúl, lo perseguía de muerte. Él se fue a esconder en una cueva llamada Adulam, y dice que lo siguieron. No fueron los más doctos, no fueron los más diestros, lo fueron a seguir los endeudados, los rechazados, los deprimidos, los rechas, los que tenían todos los problemas que te puedes imaginar. Me lleva a pensar y preguntarme: ¿por qué persiguen a David a la cueva? ¿Y qué produce la cueva de Adulam? Que de ahí salen lo que conocemos los valientes de David. Porque fueron al principio 400 hombres y mujeres. Y de ahí se mencionan los nombres de 30 valientes de David, que estaban dispuestos realmente, no de boca, sino por hechos, a dar la vida por David, aunque él todavía no tomaba el trono. O sea, iba más allá de un interés particular o el provecho que podían sacar de él. ¿Qué veían en David? David era un hombre que dijo Dios, el mismo Dios dijo: este hombre tiene un corazón conforme al mío. Y cuando analizo su vida, la veo llena de errores, porque si comparo la vida de Saúl y comparo la vida de David tiene muchos más pecados que los que comete Saúl. Pero mientras Saúl buscaba el favor de la gente, buscaba el aplauso de la gente, David le interesaba el corazón y la presencia de Dios. De tal manera que lo que hizo David es
el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios, vio los medios para llevarla de vuelta a lo que es Jerusalén, y se estableció lo que se conoce como el tabernáculo de David, con un entendimiento mayor, porque cuando estaban en el tiempo de Moisés, tiempo anterior, el tabernáculo de Moisés estaba dividido en tres partes, lo que eran los atrios primeramente. En esos atrios lo primero que se veía era el altar de los sacrificios, los animales tenían que ser sacrificados, y luego pasaba el sacerdote a un lavatorio donde tenía que reflejarse, era un mensaje de identidad, tenía que reflejarse en las aguas cristalinas, que no es más que el Espíritu Santo y la palabra que refleja quiénes somos nosotros, y se tenía que lavar para entrar a la siguiente sección llamada lugar santo. En ese lugar santo había tres muebles: el altar del incienso, estaba la menorá o ¿cómo se llama? El candelabro de oro, y también estaba la mesa de los panes de la proposición, que eran 12, porque el número 12 es número de gobierno. Ok, pero detrás de ese lugar santo estaba lo que se conoce como el arca de la alianza. Esa arca de la alianza es donde depositaba Dios su presencia, ahí reposaba. Pero qué curioso que en el tiempo de David no hay atrios. Esto es, ya no hay sacrificios de animales, ya no hay necesidad de lavatorio después del sacrificio, no hay lugar santo, sino hay acceso directo a la presencia de Dios aún en el antiguo pacto. David toca, ¿qué pasaba? Recuerden qué pasaba con una persona si tocaba el arca de la alianza. Caía fulminado. David tocaba el arca y no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque él tenía un entendimiento de la gracia. Aunque estaba vigente el antiguo pacto, él ya estaba viviendo en el nuevo pacto. ¿Me explico? Porque él ya había visto que el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, había sido sacrificado. ¿Cómo así si esto fue 500 años antes? Bueno, la adoración lo que produce cuando una persona derrama su corazón y honra la presencia de Dios, lo que produce es revelación. Toda adoración te abre el entendimiento espiritual. Colosenses es una carta muy interesante. En Colosenses 1:9 se menciona algo que no aparece en otra parte de la Biblia. Y el apóstol Pablo ora para que desarrolles inteligencia espiritual. ¿Habías escuchado ese término? Porque tú puedes encontrar que la gente habla del IQ, que es el intelecto, ¿verdad? ¿Cómo está tu IQ, tu inteligencia emocional? Pero nadie habla de inteligencia espiritual, pero la Biblia sí lo habla. Esa inteligencia espiritual se desarrolla cuando estás en la comunión con el Espíritu de Dios, y en otra de las cartas, que es en Corintios, es lo que se conoce como la mente de Cristo. Ok, entonces esa mente de Cristo no es una mente limitada por la lógica humana ni por el entendimiento humano, sino que es una mente superior. Es una mente donde todos los pensamientos de lo alto te conectas mediante la adoración, mediante la oración, y estás conectado con un entendimiento que sobrepasa al entendimiento humano. No sé si me explico. David era un hombre que honraba tanto la presencia, a él no le importó que ¿se acuerdan que estaba casado al principio con la hija de Saúl, que era esta Milca? ¿Y qué hizo Milca cuando lo ve? Cuando ve cómo estaba adorando la presencia de Dios, se burla de él y le dice: oye, tú pareces un perro, eres como un vil perro, ¿cómo lo estás haciendo? Y esto es lo que sucede. La gente que no honra la presencia y ve a otro que sí la está honrando, siempre se va a mofar. Es cuando te dicen: ¿tú estás loco? ¿Por qué estás adorando? ¿Por qué levantas tus manos? ¿Por qué dices que te sientes de como te sientes? ¿Me explico? No comprenden que cuando nosotros estamos en esa adoración, realmente estamos disfrutando una atmósfera celestial.
el mismo cielo irrumpiendo aquí en el ámbito natural. Estamos disfrutando de una presencia celestial. Eso no lo entiende la gente mientras no lo experimente. Ahora, ¿qué pasó con Milca? Pues sucede algo. Ya no pudo tener hijos, nunca pudo tener hijos. ¿Ahora es porque Dios la castigó? No, hay que entender los paralelismos bíblicos. Toda persona que no honra la presencia y no adora, no puede producir, no da fruto, pues, no puede dar fruto. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque David priorizó tanto la presencia que David irrumpió en tiempo y espacio, y él pudo ser trasladado, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, como decía Pablo, pero él vio en el momento que Jesús estaba siendo crucificado, y vio el momento donde lo están amedrentando los demonios. Así lo escribe en uno de los salmos mesiánicos David: me ha rodeado toros, fuertes toros de Basán, cuadrilla de perros me están atormentando. Y habla cuando baja a los infiernos, y habla cómo sale victorioso de los infiernos. ¿Cómo pudo ver eso David? ¿Cómo lo pudo ver 500 años antes? Porque tenía el entendimiento que ya no había necesidad de un altar de sacrificio, ya no había necesidad de un lavatorio. ¿Cómo lo pudo saber David? Porque venía por revelación. ¿De dónde obtuvo esa revelación? Por un corazón adorador, por un corazón que honra la presencia. Yo les invito a todos ustedes, cada reunión que tengamos aquí, yo sé que a veces pasa esto por la mente, que no entiende lo que estoy diciendo. Empezó la alabanza, llego después. O sea, no alcanzan a entender que no es de que me guste o no, es la presencia de Dios en este lugar. Y cuando se honra la presencia de Dios, empiezan a suceder esas cosas que son raras y extrañas. Es por la honra que se tiene en la presencia. Entonces, David tuvo un entendimiento de las cosas futuras porque fue en esa revelación que tenía, fue advertido de las cosas del futuro. ¿No es maravilloso? Esto también para nosotros está disponible, porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Pero a veces que estamos tan inmiscuidos en nuestras situaciones, nos estamos dejando llevar por toda la corriente del mundo, donde solamente estamos viendo las situaciones externas y no le estamos dando peso realmente a lo que merece relevancia, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Claro que siempre va a haber situaciones. A veces la forma de pedirle a Dios es: Señor, dame. Sin embargo, mientras no exista un corazón con gratitud, cuando no hay gratitud en el corazón, sabes que la gente que no es agradecida es la gente más amargada del mundo. Es en serio, son las estadísticas mundiales. Pero cuando uno se levanta y lo primero que dice: gracias Dios, otro día más que me das. Y cuando somos agradecidos por todo y esa gratitud viene del corazón, realmente permite tener ese corazón sensible, donde sabemos que lo que tenemos no es más que por la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos ha permitido. Y que a veces quisiéramos a veces que todo fuera color de rosa. Es una mentira que todo es color de rosa. La Biblia no dice que todo es color de rosa. Pero lo que la Biblia sí te puede garantizar es la presencia de Dios en ti, la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué estamos respirando? Porque Dios está hablando. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. De su boca. Toda palabra que sale de su boca, ¿de acuerdo? Ahora, vean Mateo capítulo 13, versículo 10 al 13. Los discípulos se acercaron y preguntaban: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Saben que Jesús hablaba por parábolas?
daba ejemplos muy extraños. Dice, el reino de los cielos es como cuando un hombre padre de familia, ¿han visto esas parábolas? Salió a sembrar y sembró semilla y esa semilla le dio fruto y cosechó al 60, 30 y 100 por uno. Parábolas. Pero vean, hay algo muy interesante aquí. Los discípulos se acercaron y le preguntaban, ¿por qué les hablas por parábolas? Él le respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas. Vean la respuesta de Jesús, esto me vuela la tapa de los sesos. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué Jesús habla por parábolas? A veces yo he escuchado que dicen, es que para que les quedara claro el mensaje. No es lo que está diciendo Jesús, es para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En otras palabras, no es para que tuvieran la claridad de la verdad, sino que estaba escondiendo la verdad. Las parábolas, solamente en la mente de Jesús se le ocurre esconder la verdad de cómo funciona el reino, cómo funcionan los diseños de Dios. Lo esconde en parábolas. O sea, no es para que lo tengas claro, es porque lo está escondiendo. Es como esconder un tesoro en el lugar que menos te imaginas. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo Jesús así? ¿O para qué lo hace Jesús? ¿Para qué esconde la verdad? Otra vez, para que lo busques. Porque lo que Él es como cuando le dices a un niñito, hey, tengo un chocolate para ti. Das un paso atrás, ¿qué hace el niño? Se acerca y das otro paso, ¿qué hace el niño? Es lo que está haciendo Dios contigo, porque Él anhela tu presencia también. ¿Qué tanto anhela su presencia? La verdad está escondida para aquellos que tenemos hambre de su presencia, no es para todos. Bueno, para que me dé a entender, la palabra de Dios es para todos, pero no para cualquiera. Para todos está disponible, pero no cualquiera puede acceder a esa verdad, porque solamente los que tenemos hambre de Él, los que tenemos hambre de Él, tenemos hambre de su presencia. Cuando salen de Egipto, le decían a Moisés cosas muy raras. Le decía, tú ve y que te hable y ya no retransmites el mensaje. Tenían miedo, inclusive es que dicen, esa voz es como de un trueno muy fuerte, me da miedo. Claro que vas a tener miedo de una persona que no conoces. Yo a veces no entiendo, créanme, me llama la atención que mis hijos a veces me dicen que cierta persona no se acerca conmigo porque le doy miedo. Pero yo digo, ¿pero por qué? A lo mejor yo no me doy cuenta que soy así medio mal gestudo, no sé, no lo sé. Pero lo que pasa por mi mente es no me conocen. No me conocen. Cuando no conoces a una persona puedes tener un juicio de esa persona. Pero cuando conoces a la persona, entonces te conectas con su corazón. Mientras todo el pueblo de Israel decía, no, solamente retransmítenos el mensaje. No es lo mismo que mi hijo se comunique directamente conmigo a que utilice una tercera persona para que yo le dé mensaje a mi hijo. Hey, dile a mi hijo Jonathan que esto y que esto. ¿Ustedes creen que eso es sano? Eso no es sano. Si el Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu te anhela celosamente. No se han dado cuenta algunos de ustedes, pero eres tan valioso. Hay tanto valor en ti que el Espíritu de Dios te anhela celosamente.
claro que hay momentos donde yo ya espero, o sea, sí, convivimos y demás, pero pues, quiero estar a solas con mi esposa, no sé si me doy a entender. Porque solamente hay cosas que yo conozco de su corazón que nadie más conoce. ¿Por qué? Porque intimamos, nosotros intimamos. Ella conoce secretos de mí que nadie más conoce. Yo conozco secretos de ella que nadie más conoce. ¿Producto de qué? De intimar, de intimar. Por eso en esa adoración descubres quién es el Padre. Pero cuando descubres quién es el Padre, descubres quién eres tú también, porque tú estás hecho a la imagen y semejanza de Él. Esto es lo que sucedió con esos grandes hombres. Moisés, mientras el pueblo le decía, háblanos de lejitos, Moisés decía, yo quiero tener un encuentro contigo. Y dice que le habló cara a cara. Porque alguien puede decir, es que a Abraham le llamó amigo. Y piensan que Abraham fue mayor, pero de Moisés dice que le habló cara a cara. Cara a cara. Y dice que mientras, así dice el Salmo, mientras el pueblo veía las maravillas, a Moisés le era dado a conocer los secretos. ¿Qué quieres conocer? ¿Solamente lo que hace Dios o quieres conocer los secretos de por qué lo hace? A eso se le llama intimar, presencia, es su presencia. Hay veces que no entendemos cómo hacerlo, por eso les empecé a explicar, Dios no te habla por comprensión, porque si solamente tú vas a obedecer aquello que comprendes, eso no es fe. La fe es por el oír, es la exposición a la voz que es su presencia, y yo obedezco, no entienda o no lo entienda, pero la posición que tiene que ver, o sea, tú puedes estar en tu cama y puedes estar platicando con Él de todas sus maravillas y decir, wow, Dios, este día fue maravilloso, aprendí de lo que escuché con estas personas, te veo en cada rincón, te veo en cada persona, y es eso lo que te da un entendimiento cuando lo escribe Pablo, que toda la creación de Dios predica quién es Él. Ayer tuvimos un tiempo precioso con sus pastores y veo la presencia de Dios en sus vidas y sueltan cosas que digo, ay, yo no lo he visto de esa manera, y uno aprende y dice, wow, Dios, estás aquí, y luego convivimos con otras personas y escucharlos, dice uno, de veras que estás en todo lugar, mi Dios, en todo lugar. O sea, no hay más ciego que el que no quiera ver. Pero Él está gritando, pero no por palabras en español, Él grita por presencia. Su presencia está en todo lugar. Pablo lo escribió, en Él somos, vivimos y nos movemos. O sea, no estamos fuera de Él. David escribió de esta manera, ¿a dónde voy a huir de tu Santo Espíritu? Si andas pegado conmigo como chicle, casi que le dice. Si voy a la derecha, ahí vas tú. Si voy acá, es más, si voy al lugar de los muertos, ahí me persigues tú. Y gente que escucho que dice, es que estoy solo, me siento solo. ¿Cómo puedes decir eso si la presencia de Dios está contigo, el creador de todas las cosas? El creador del universo, el que da el soplo de vida, el que tiene en los diseños más hermosos en toda su obra. Cada mañana nos ofrece un cielo diferente. Las nubes no están en el mismo lugar, jamás han estado en el mismo lugar. Cada día lo hace diferente porque te está gritando cuánto te ama. Y es su presencia en ti. Es su presencia. Lenguajes que a veces no entendemos hasta que vas desmenuzando y cosas que dices, pues esto no lo entendía. ¿Cuándo llegó el momento que lo entendiste? No es porque lo hayas escuchado a veces de otra persona, es porque estuviste orando, estuviste tan consciente de su presencia que te vienen esos flashazos que llamamos como revelación.
Dices, no lo entendía, no lo entendía. Ahora sí. ¿Producto de qué? De intimar. La comunión, comunión. Es la comunión. ¿A algunos de ustedes les ha pasado que comienzan a orar? Miren, fíjense cómo es una mente religiosa. Ahora sí me voy a disponer a orar. Y dicen, voy a empezar con 5 minutos. ¿No es así? ¿Y quién dijo que se trata de tiempo? Pero también ha sucedido que cuando comienzan a orar, empiezan a recordar que le tienen que hablar a fulanito, que le tienen que mandar mensaje a fulanito. ¿Les ha pasado eso? Levante la mano. ¿Y cuántas veces pensamos que es el enemigo el que nos está interrumpiendo de esa oración? ¿Y por qué pensamos que es el enemigo si no es más que Dios diciéndote aún los más pequeños detalles tuyos me interesan? ¿Quién crees que es el que te recuerda que le tienes que hablar a fulano, a sutano, a mengano, que dejaste la estufa prendida? Es la presencia de Dios en tu vida. Pero achacamos eso, es el diablo que me está distrayendo. ¿Cuántas veces nos sentimos avergonzados porque estamos orando y nos quedamos dormidos? Cuando yo cargaba a mis hijos y yo les hablaba, ellos se quedaban dormidos en mis brazos. ¿Ustedes creen que me iba a enojar porque se quedaban dormidos en mis brazos? ¿Y por qué crees que Dios se va a enojar contigo si Él es tu papá? Es como quedarte dormido en sus brazos. ¿Entiendes? ¿A dónde te estoy llevando? Te estoy rompiendo esos esquemas religiosos que no ayudan para nada y que puedas disfrutar de su presencia. Los lugares más raros es donde Dios me habla. Los flachazos de revelación es en el baño. ¿Cuántos han descubierto ese secreto? ¿Vea que no estamos locos? Algo tiene esa regadera. Algo tiene ese mueble especial que... sí, no lo había visto así. Sí, somos creación de Dios. Él nos hizo con ciertas necesidades. No sé si me explico. ¿Te das cuenta qué maravilloso es? Entonces, cuando quitas todas esas barreras que te estorbaban, un día que no ores por los alimentos, ¿qué? ¿Se va a enojar Dios contigo? Claro que hay que ser agradecidos, pero a veces nos sentimos así bien culpables porque, es más, condenamos a los demás porque uno ya está en pleno atranque y vamos a orar. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Me explico? Y dejamos de ser realmente tan naturales y transparentes. Por eso la posición física, estés hincado, acostado, la posición que ve Dios es la del corazón. Lo que Él pesa es el corazón. Y a veces también le he dicho, no entiendo por qué está pasando esto, Señor, estoy enojado con estas personas. Porque es mi papá y le tengo la confianza de platicarle. Y sí lloro a momentos. Porque a veces piensan que la vida del pastor es una lindura. No saben la carga que es. Y más tú sabes cuando lo haces de corazón. Y lo que menos esperarías es lo que la gente pueda llamar un golpe de traición, ¿no? No falta quien te salude muy bien de frente y ande hablando a las espaldas. Y todas esas cosas, pues claro que lastiman el corazón. Somos humanos, pues. Somos seres humanos. Pero luego, cuando le platico todas estas cosas a mi padre, me dice,
chécate la vida de David. Y empiezo a analizar nuevamente la vida del rey David. Y veo por David en sus salmos escribe cosas. Piensa uno que los salmos todos son lindos y bonitos, ¿no? En unos dice, que aplasta a mis enemigos, le dice él. David diciéndole a Dios que aplaste a sus enemigos. Pero a fin de cuentas siempre él fue su roca. Él dice, yo me sostengo en mi roca firme. Tú eres mi escudo, tú eres mi castillo. O sea, claro que estoy pasando un momento difícil, pero me sostengo en ti. Tu presencia es la que me habla. No importa que no escuche palabra alguna, tú hablas por presencia, no hablas por comprensión. Y me vuelvo a levantar, ¿me explico? Y me empieza a mostrar pasajes. Y me dice, ¿checaste cuando mi Hijo Jesucristo sana a los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron a darle gracias? 1. Quiere decir que solamente el 10% va a tener gratitud en su corazón y la va a manifestar. No porque los otros 9 no la tuvieran, pero los otros 9 estaban, no sé, no quiero sonar a que los estoy justificando, pero se imaginan en ese tiempo cuando una persona tenía lepra, no podía convivir con su esposa, no la podía tocar, no podía estar ya con sus hijos, eran marginados, no podía ir a la congregación, no podía estar en la ciudad ni en el mercado, nada. Era terrible, eran totalmente marginados, rechazados. Y después de años donde sabes que no hay una cura natural, pero viene un hombre del cielo y te da un mensaje que su palabra es la que te sana, claro que quieres correr a abrazar a tu esposa, quieres correr a abrazar a tus hijos. Pero hubo uno que hizo un alto y dijo, ya habrá momento de eso. Pero ese hombre me dio una palabra. Hace años, tenía como 17, escuchaba cómo se quejaban de la congregación donde yo nací. Y se me ocurrió hacer lo mismo. Empecé a quejarme y me dijo una líder de ahí, me dice, bien o mal, siempre tienes aquí comida, aquí te dan de comer. Refiriéndose al alimento espiritual. Y desde ahí dije, tienes razón. ¿Cuántas veces nuestros pastores nos dan esa palabra que necesitamos? ¿Y por qué no ser agradecidos? Porque siempre estamos demandando, ¿verdad? Hablo en general, o sea, los quiero sacar de ese contexto para realmente tener una transformación en nuestra mente. Pero que vayan con la pastora Leti, ¿cómo estás? Estaba orando por ti, el Espíritu me mostró esto, aquí estoy para servirte. Cuentas conmigo. Pastor Gustavo, ¿cómo has estado? Pastor Gustavo, gracias por la palabra. Siempre nos das alimento, siempre nos das alimento, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que se transmite aquí no es más que alimento del cielo, árboles de justicia. Entonces, que vengamos realmente una vez en general, nos reunimos a la semana, solamente es una vez, y que no sea por obligación, pero es con un entendimiento de, la palabra dice, no dejen de congregarse. Venimos, ¿a qué hora comienza el día de mañana? A las 11. Pues 5 minutos antes, o si me toca servir en el momento que me diga, voy a estar, ¿por qué? Porque tengo un corazón agradecido. Tengo gratitud en mi corazón. Y cuando sea el momento de adoración, me gozo. Y cuando sea el momento de la palabra, lo como. Entonces, de ahí entiendo algo. El pan es para comer y el vino para beber. Cuando es momento de pan, come. Y cuando es momento de vino, bebe. ¿Cuáles elementos sacó Jesús? Pan y vino, porque es el equilibrio perfecto. Ambos son parte del nuevo pacto. ¿A qué me refiero?
El vino, que es el gozo de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en los momentos de adoración, bebamos. Es momento de gozarnos. ¿Qué me importa si el de al lado se burla o no se burla? Yo voy a levantar mis manos y voy a adorar a mi Dios. No, ya no hay, y si quiero dar una vuelta, voy a dar una vuelta porque estoy gozoso. Es mi Dios grandioso. Y si mi espíritu me lleva a arrodillarme, lo voy a hacer porque tengo gratitud en mi corazón. Él es mi rey, Él es mi rey. ¿Me explico? Pero es un momento de gozo, no es un momento de duelo. Estamos viviendo los tiempos de gozo, los tiempos más hermosos. Es los tiempos de la gracia manifiesta de Dios. Entonces, cuando es momento de beber, bebamos. Pero luego llega el pastor Gus y nos suelta una palabra que es momento de ¿qué? De comer. Comamos. Porque el pan es para comer y el vino para beber. Qué cosas tan raras digo, ¿verdad? Pero si lo cachas. Hebreos capítulo 12, versículo 27 al 28. ¿Cuánto tiempo me queda, Pastor Gus? Para tener un momento vamos a hacer algo. ¿Sale? Vean esto. Por eso les hablo. No, eso no es. Es Hebreos 12, 27. Ahí dice. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Siguiente. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Lo voy a leer en Reina Valera 2015. Dice, la expresión todavía una vez más indica con claridad que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Okay. En un árbol, volteen acá un momento. Cuando un árbol está muy cargado ya de hojarasca, ¿qué es lo que se hace con el árbol? Se sacude para lo que no tiene que permanecer se quite. ¿Me explico? Y solamente va a quedar fijo lo que debe de quedar fijo. ¿A dónde voy con esto? En nuestras vidas a veces no nos gusta que nos sacudan, pero es necesario. Es necesario. En los momentos de sacudimiento, claro que no es nada cómodo, pero nos quita todo aquello que solamente nos está estorbando y no nos permite fructificar como debemos de fructificar. En un jardín, para que pueda lucir, tiene que haber poda, porque si no se poda un jardín, la hierba mala y todo aquello, o sea, distorsiona la belleza del jardín. Ahora, la poda para el jardín no es cómodo, pero es necesario. En nuestras vidas, de lo más difícil que hay en el ser humano, no es adquirir conocimiento, no es aprender conocimiento, es desaprender. ¿Qué trabajo es desaprender para nosotros? Creer que lo que nosotros pensar que lo que nosotros creemos, ese es como deben de ser las cosas. Y cuando eres confrontado con la verdad, es un choque mental.
Porque te enseñaron de pequeño que no, que debería ser así. ¿No es así? Un ejemplo. Si yo les pidiera de aquí del autódromo, que trazaran cuál sería la vía más corta para llegar a Árboles de Justicia. Alguien que me diga. Dicen Canal Churubusco. Muy bien. Porque nuestra mente está programada para trasladarnos por las calles. Pero si tú le preguntas a una paloma cuál es la forma más rápida de llegar, cruzarlo, directo. Eso es lo que hace una mente renovada. No ve con las limitaciones humanas. Es lo que hace la mente de Cristo. No es la que ve de la tierra hacia el cielo, sino del cielo hacia la tierra. Todo eso se desarrolla, se le llama inteligencia espiritual. Se puede medir el IQ, ¿sí? Que es el coeficiente intelectual. El intelecto se puede medir. También se mide el coeficiente emocional. Pero Pablo ya apuntaba desde lo que es inteligencia espiritual. Qué interesante. Entonces, las cosas que limitan una mente humana ya se ven rebasadas porque la perspectiva que tienes es muy diferente. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es la distancia más corta para llegar de aquí a aquí? Diríamos la línea recta, porque estamos acostumbrados a ver la vida de manera lineal. ¿Sabes que eso es lo que hacen los agujeros negros? Permiten entrar de una dimensión a otra. Voy a soltar algo que a lo mejor se les va a hacer medio raro y va a decir, este pastor sí se fumó unos churros. Pero en una ocasión estaba Jesucristo en un monte y aparecen dos personajes con él que los pueden reconocer: Pedro, Juan y Jacobo. ¿Quiénes eran esos personajes? Elías y Moisés. Ok, vamos a remontarnos. ¿Qué había pasado con Moisés? Su cuerpo. ¿Qué había pasado con su cuerpo? ¿Eh? Envejeció, pero ¿murió o no murió Moisés? ¿Qué dice Judas, la carta de Judas? ¿Sí murió o no murió? Porque no estaba disputando Satanás el cuerpo de Moisés con Gabriel. Entonces, ¿murió o no murió? Y eso fue 500 años antes. ¿Qué hace apareciéndose con Cristo? Elías fue un hombre que fue arrebatado en un torbellino. ¿Qué hace ahí? Entonces esto me lleva a hacer preguntas correctas. Las preguntas incorrectas te distorsionan. Las preguntas correctas te dan las respuestas correctas. La pregunta no es ¿dónde está Elías? La pregunta es ¿cuándo está Elías? ¿Me doy a entender? ¿Cuándo? Porque estamos hablando de personas que desarrollaron inteligencia espiritual de tal manera que trascienden en tiempo y espacio.
Y no es el único pasaje donde aparecen, porque lees Apocalipsis y te menciona de los dos testigos y son ellos mismos. ¿Cuándo están? ¿Cuándo están? El viajero por excelencia del tiempo, el viajero por excelencia es Jesucristo. ¿Quién crees que fue el que le habló a Moisés en la zarza? Fue Cristo. O sea, no fue el Padre y no fue Espíritu Santo, porque dice que le habló el ángel del Señor. Okay. ¿Cuál es la diferencia del ángel del Señor de otro ángel normal? Hay dos características muy importantes. El ángel del Señor, o más bien los ángeles, siempre hablan en tercera persona. Dios dice esto, esto y esto. Pero el ángel del Señor habla en primera persona. Número 2, los ángeles no permiten, por indicaciones celestiales, ser adorados. ¿Qué pasa en Hechos cuando se aparece un ángel con el centurión y el centurión lo quiere adorar? Le dijo, no, hey, yo soy un servidor tuyo. Pero el ángel del Señor o el ángel de Jehová, que la palabra es yo soy, el ángel del yo soy, permite ser adorado. Porque Moisés quita el calzado de sus pies y comienza a adorarlo y le permite él. Esto mismo pasó con Josué. Se le presenta el ángel del Señor y lo adora. Con Abraham se le presenta el ángel del Señor y lo adora. ¿A dónde los estoy llevando con esto? En inteligencia espiritual te da una comprensión de que las cosas suceden superando las barreras del tiempo, el espacio y la materia. Ahora, si está en nosotros, ¿por qué no lo hemos estado desarrollando? Porque no nos hemos entrenado para ello. ¿Qué es lo que hace que una pierna crezca cuando está más corta que la otra? Yo sé que me van a decir, la fe. Ok, claro que la fe es el medio o es el sentido que te permite introducirte en la atmósfera celestial y traer las realidades del cielo a un tiempo. ¿Me explico? Ok, pero ¿cuándo sucedió eso? Es que la persona no va a ser sanada. La gente pide por sanidad porque desconoce que ya fue sanada. Porque Isaías 53 dice, por su llaga fuimos. ¿Y por qué escribe Isaías? En tiempo pasado fuimos curados o fuimos sanados, si él fue 400 años, Isaías, antes de que viniera Jesucristo en carne. ¿Por qué lo dice en un verbo en pasado? ¿Se han preguntado eso? Porque cuando tú dejas de ver la vida de manera lineal, tú te introduces a lo que es eternidad. Eternidad no es un tiempo, eternidad es un estado donde todo es un presente continuo. ¿Qué es lo que sucede con Isaías? Fue otro viajero del tiempo. Él fue llevado en el espíritu a ver lo que estaba sucediendo con Jesucristo y vio ese flagelo que le dieron y vio esa llaga que es donde cargó la culpa, la vergüenza y toda enfermedad fueron sobre ese castigo sobre Jesús. Por eso él dijo, por su llaga fuimos curados. Lo está hablando en tiempo pasado porque él se trasladó al futuro. No sé si me doy a entender. No dijo Jesús, ustedes piensan que Abraham fue antes que yo. Yo fui antes que Abraham, porque él se gozó de que iba a ver mi día y lo vio y se gozó. Así dice el Evangelio. ¿Cómo así? Ven aquí, por favor. ¿Puedes venir? Sí.
Ponte como si fueras Jesucristo. Aquí. Vamos a suponer que él es Abraham. Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y Abraham le dice, ¿cómo me dices eso? Veme. Y luego mi esposa, para molarla, es estéril. Entonces dice Dios que lo llevó fuera. Esto es, lo sacó de su estructura mental. Le levanta el rostro y le dice, ve las estrellas. Le dio una visión celestial, una visión de altura. ¿Puedes contar las estrellas? Claro que no. Bueno, así como no puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Pero todavía, aunque había recibido esa palabra, le costaba trabajo creer eso a Abraham. ¿Qué es lo que hace Dios? Toma a Abraham 2000 años antes, lo lleva al futuro, porque dice la palabra, Abraham se gozó de que iba a ver mi día y lo vio y se gozó. O sea, vio el sacrificio, vio los resultados del sacrificio de Jesucristo y vuelve al pasado y le dice a Sara, ahora sí, mija, prepárese. Es momento de... Gracias. Es bíblico. Es bíblico. Creo que el Espíritu de Dios nos está impulsando a que podamos realmente manifestar. Por eso se llama, en el entendimiento humano se le llama sobrenatural, aunque la palabra sobrenatural no es bíblica. Porque para lo que nosotros es sobrenatural, para Dios es natural. Dios no dice, voy a hacer un milagro. No. Solamente Él habla y se ejecuta su palabra. Milagro es lo que la mente humana concibe como algo que no se puede lograr por medios humanos. Por eso, ¿qué mente nos dio? ¿La mente de qué? La mente de Cristo. Ese entrenamiento que tenemos. ¿Me explico? Entonces, voy a dejar aquí un momento.